comienza Todos Cuentan. Son unos espacios concertados entre el gobierno nacional y la FARC. Sobre todo de los campesinos en el país. En una inclusión vía legalidad, vía reforma de las instituciones. A la ley de justicia y paz. Y estamos en el programa Todos Cuentan. Todos tenemos historias que contar, cosas que decir. Por eso cada uno de nosotros cuenta para construir paz. Un espacio creado por la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Un saludo a todas las personas que en este momento se encuentran en sintonía de Todos Cuentan, que se emite en el 103.1 de FM de Uninorte. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un egresado del programa de Ciencia Política, de Relaciones Internacionales, de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Él es el joven investigador Reynel Vadillo Sarmiento, que también es magíster en estudios internacionales por la Universidad de los Andes y en este momento se encuentra en la Universidad de Chicago cursando estudios doctorales en ciencia política y además es becario Fulbright. Reynel, un gusto tenerte aquí en cabina. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Bueno, con Reynel vamos a tratar temas de coyuntura, pero también centrándonos en el área de expertise de Reynel, que es el campo del conflicto armado, el crimen organizado, las rentas ilegales. Y en este sentido, Reynel, vamos a dedicar este primer programa a que hablemos sobre el tema de la politización de organizaciones criminales. Esto por respecto a una revista del interior del país que hace poco señalaba que esto era algo insólito, ¿no? Casi que traído de los cabellos, y clausuraba en un artículo que sacaron describiendo una región, una subregión del país con mucha conflictividad como un debate que no tiene que darse porque ya se dio un punto final, ¿no? Pareciera que hay un dogma cuando se habla de esto. Y en este sentido, Reynel, yo te pregunto, cuando hablamos de politización criminal, ¿a qué nos referimos? Vale, bueno, yo creo que hay una primera versión de politización que es la más evidente probablemente, que tiene que ver con, lo podemos llamar politización discursiva, y es la adopción por parte de un grupo que inicialmente era un grupo que no parecía tener ninguna ni ideología ni ningún aspecto político. Discursivamente este grupo empieza a adoptar ya sea un discurso, ya sea símbolos o cualquier otra manifestación en sus propios discursos en el que tratan de mostrarse como un grupo que no necesariamente solo se dedica a actividades criminales, sino que también tiene un fin político. Y este fin político suele estar relacionado con el Estado y suele estar relacionado con ir en contra del Estado o justificar su accionar diciendo que el Estado hizo algo que los provocó. Entonces esa es una forma de entender la politización desde el discurso y desde la forma en que los grupos armados asumen una naturaleza que en el público no parece ser la naturaleza con la que iniciaron a funcionar. Es decir, esta politización tiene en su raíz como una justificación antiestado. Usualmente los grupos armados adoptan una justificación antiestado, pero también creo que en América Latina, claro, los grupos criminales usualmente son tomados por el Estado como un enemigo, así que es muy fácil politizarse contra el Estado. Yo creería que igual hay otros contextos en los que los grupos criminales tienen incentivos para una politización más proestatal. Estoy pensando, por ejemplo, en los colectivos venezolanos, que, bueno, no sé si los podríamos categorizar como un grupo que nace criminalmente, pero algunos otros grupos en contextos autoritarios, como hace poco escuchaba el caso de Nicaragua, en los que algunos grupos de pandillas empiezan a adoptar las banderas del Frente de Liberación Nacional y a decir que ellos también están en favor de la revolución, por ejemplo. Entonces, aquí vemos que no necesariamente tienen que ser antiestado, pero yo creo que el Estado sí marca la pauta, como eres político en cuanto estás a favor o estás en contra del proyecto estatal. Entonces, si bien no tiene que ser pro-Estado, creo que el Estado tiene que estar en la ecuación cuando hablamos de la politización criminal. Y te pregunto algo, Reynel, así como se pueden dar y hay evidencia de eso, pues, según tu trabajo de grado en tu maestría, si hay procesos de politización criminal, también se pueden dar procesos de criminalización de lo político.
Yo creo que sí, y a ver, creo que esta es una discusión además que no estamos nosotros poniendo sobre la mesa. Pues el libro En nuestra guerra sin nombre, en el prólogo, los autores Francisco Gutiérrez Anil, Gonzalo Sánchez y Mariama Wills muestran y argumentan esto, que puede haber el proceso de ambos lados. Ahora, yo creo que igual hay que tomar esto con pinzas, porque que un grupo armado político, digamos el caso más emblemático en Colombia y en América Latina, las guerrillas, que nacen con una justificación antiestado desde el comienzo y por la revolución, se involucren en actividades criminales, no creo que los convierta automáticamente en criminales. Creo que hay, y por eso yo creo que la mejor forma de entender esto no es como un binario de eres político o eres criminal, sino como un continuo, como un espectro en el que puedes estar quizá en el 100% de lo político. Creo que ningún grupo alcanza a estar completamente ahí, porque tienen estratégicamente que sostenerse, por ejemplo, porque muchos de sus miembros no van a estar tan comprometidos. Esto es algo que en cualquier contexto lo vemos, sino que es un espectro en el que quizá eres muy, 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 muy radicalmente político, o quizá eres muy, 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 muy radicalmente criminal, pero siempre hay elementos de lo uno o de lo otro. O sea, ¿tú crees que estas visiones maniqueas que están tan arraigadas, digamos, en el análisis en Colombia con respecto a los actores de la violencia armada, que los ubican siempre en dos bandos antagónicos, ¿no? Como políticos, insurgentes, criminales, paramilitares, como esto en blanco y negro funciona para entender la realidad actual de nuestra violencia? Yo creo que no, y diría que no funciona ni siquiera para entender ni siquiera la Colombia antes de la desmovilización de AUC o antes de la desmovilización de la FARC, porque incluso en esa Colombia teníamos grupos de narcotraficantes, grandes carteles que participaron en política. Entonces estos carteles eran mafiosos sin ninguna identificación política, o cuando se aliaron con grupos paramilitares para atacar a ciertos sectores, o con empresas para atacar a ciertos sectores, ahí hay política. Entonces, pensar que la violencia es una cosa apolítica, yo creo que no aplica ni siquiera en ningún contexto. Pero en el contexto colombiano de hoy, quedarnos con la visión de guerrilla paramilitar, que creo que son los extremos que a veces podemos plantear, como hay dos bandos en la guerra, unos son guerrilleros, unos son paramilitares, nos deja en un espectro que no nos dice mucho, ¿no? Porque quiénes son los unos, quiénes son los otros y por qué los ponemos ahí. Creo que no tenemos esas definiciones tan claras cuando etiquetamos a grupos en un lado o en el otro. Reynel, ¿y por qué crees tú que es tan difícil dar estas discusiones en el país? ¿Por qué una revista como esta, nacional, alternativa, dice que esto es insólito, ¿no? ¿O por qué en los medios tampoco estos temas se abordan, ¿no? Parece que son unos tabús o, como lo señalaba anteriormente, son unos dogmas intocables, incontrovertibles. ¿A qué crees tú que se debe eso? Yo creo que en principio, si uno parte de la buena fe de las personas, yo creo que hay algo natural, y es que nosotros hemos vivido en un conflicto en 60 años en el que estas ideas binarias han prevalecido durante mucho tiempo, ¿no? Hemos tenido, bueno, no ha habido paramilitares todo el tiempo, pero pues tuvimos grupos de autodefensa, tuvimos, incluso desde antes del inicio del actual conflicto, durante la guerra bipartidista, hubo un montón también de grupos de autodefensa o grupos paramilitares donde uno los quiera ubicar. Y esto se ha sostenido por tantos años que llegar a un nuevo escenario de violencia en el que además se reciclan ciertos actores, se reciclan ciertos nombres, incluso ciertas mismas personas que participan en una organización luego aparecen en otra, es muy fácil confundir, o bueno, no confundir, pero es muy fácil poner en tela de juicio como, bueno, son una manifestación diferente de violencia o estamos ante una nueva forma de violencia. Entonces, yo creo que por un lado es natural que ciertos sectores todavía ubiquen a ciertos grupos aquí porque están observando estas continuidades. Y creo que a donde yo he intentado, y bueno, creo que en nuestro trabajo también hemos intentado, es decir, bueno, esas continuidades existen y negarlas sería un error. Negar que existen tácticas, estrategias que se sostienen, que existen incluso personas que se sostienen en el tiempo en diferentes grupos, sería un error. Pero que si solo nos quedamos viendo continuidades, vamos a omitir el montón de rupturas que hemos tenido y eso también terminará como impidiéndonos llegar a una mejor solución. Entonces creo que yo parto, reitero, de la buena fe de las personas y asumo que aquí hay como un sesgo de continuidad, como estamos observando la violencia, la misma violencia, y las mismas comunidades siguen siendo afectadas, siguen siendo desplazadas, confinadas, asesinados líderes sociales, y esto se ha sostenido en la historia, así que debe ser la misma violencia. Yo lo que creo es que se pueden sostener las consecuencias humanitarias de una violencia
sin que la violencia sea la misma, que puede romperse la lógica de la violencia y aún así puede haber las mismas consecuencias. Y la prueba de eso es que desplazamientos hay en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México. Entonces, como si es por las consecuencias, en cualquier lugar de América Latina deberíamos tener los mismos grupos armados, y creo que en ninguna forma podríamos decir eso. O sea, ¿tú crees que puede haber una especie de zona de confort analítica? Sí, yo creo que hay una zona de confort porque es más fácil quedarnos en tratar de meter las lógicas de la violencia de hace 30 años en las lógicas de la violencia actuales. Como ya tenemos el molde, así que lo que sea que haya ahora, tratámoslo de hacerlo coincidir. Y aquí una cosa que me parece relevante recordar es que cuando uno dice que un grupo no es paramilitar, sino un grupo criminal que se ha politizado, bla, 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 no estamos diciendo de ninguna forma que este grupo es menos peligroso o que este grupo no tiene ninguna consecuencia en las comunidades. Es que lo político no tiene por qué barnizar ninguna consecuencia humanitaria. Puede ser un grupo político, y de hecho los hemos tenido en Colombia, y hacer secuestros masivos como hicieron las guerrillas. Pueden ser un grupo político y asesinar civiles. O sea, las consecuencias de la violencia son una cosa y la naturaleza de la violencia es otra cosa, pero en Colombia parece que las metemos en el mismo saco. Si un grupo ejerce violencia de cierta forma, tiene que ser paramilitar, porque esto lo hacían los paramilitares. Creo que ahí es donde uno propone, es más complejo, pero donde uno propone separar. Una cosa son las estrategias de violencia, otra cosa es la naturaleza del grupo armado. Reiner, tú en tu trabajo de investigación de maestría abordaste unos casos latinoamericanos por fuera de Colombia de estos procesos de politización. ¿Cuáles son esos casos? Son dos casos, aparte del caso colombiano. El caso colombiano son el ahora Ejército Gaitanista de Colombia, pero digamos también existe el argumento de decir, bueno, pero es que eso pasa en Colombia, entonces... Pero resulta que uno ve casos como en Brasil, el Primeiro Comando da Capital, que es probablemente el grupo armado el más grande de América Latina en este momento, el que más mueve drogas hacia Europa, por ejemplo. No solo hace presencia en Brasil, alguien me decía que estaba en el Amazonas y vio letreros del PSC y del Comando Vermelho en Brasil. Pero si uno se mueve hacia Paraguay, hay un montón de ramificaciones del PSC. Es decir, no es un grupo marginal que uno pueda ignorar. Y el PSC tiene una página web en donde tienen sus estatutos, en donde establecen por qué existen. Dicen, eso es muy paradójico, porque ellos dicen que son una ONG en armas, ¿no? Que ellos están luchando porque los presos en Brasil tengan mejores condiciones de vida, y que hasta que eso no suceda ellos seguirán en armas. Entonces tienen algo que ellos llaman la ética del crimen, que es asesinamos a ciertas personas, no a todas. Tienen un sistema de justicia súper sofisticado en el que las personas son juzgadas antes de ser asesinadas, y si alguno de sus miembros se vuela ese sistema, ese miembro puede ser castigado. Entonces hay casos, hay un caso relatado en un libro muy famoso en el que un miembro del PSC asesinó al hermano de alguien de forma errónea, no tenía por qué. Esta persona se quejó con el PSC y dijo, mire, esta persona asesinaron a mi hermano y no había ninguna razón, y el PSC lo que hizo fue hacer un juicio en el que traían al asesino, traían al hermano, cada quien ofreció sus argumentos y al final dijeron, bueno, sí, fue un homicidio que no debió pasar, así que ahora la solución es la muerte de la persona del asesino, ¿no? Y el hermano fue quien ejecutó al asesino. Entonces, esto obviamente es un juicio sumario que no debemos tampoco interpretar como algo positivo, pero es una muestra de que tampoco funcionan como una pandilla de barrio, sino como algo más complejo, con estructura, con discurso. Tienen un himno, tienen un logo, una oración, tienen bautizos para sus miembros. Entonces este es uno de esos casos en los que uno dice, sí, no son precisamente una mafia sin nada de político, y por el contrario hay un montón de elementos políticos. Y bueno, en Perú también está el caso del militarizado Partido Comunista del Perú, que es lo que algunas personas llaman remanentes de Sendero Luminoso, la guerrilla. Ellos, cuando la guerrilla termina acabada militarmente por Fujimori, ellos también adoptan discursos, duran un tiempo solo como narcotraficantes, y hacia el 2006 publican un estatuto, tienen un uniforme, se llaman entre sí camaradas y reutilizan un montón de las cosas de Sendero Luminoso. Entonces es otro caso en el que el grupo parecía solo ser criminal y de repente adoptó un discurso político. Reiner, y en el caso colombiano, tú nombraste las antiguas AGC o IGC, ¿cómo fue ese proceso, ¿no? en lo que tú analizaste? El proceso del EGC a mí me parece uno de los más interesantes,
porque luego de que se desmovilizan las AUC, en Colombia se fragmenta el escenario de violencia en el sentido de que aparecen, según la Defensoría del Pueblo, más de 30 grupos armados con algunos exmiembros de las AUC, pero también nuevos reclutas. Fue una mezcla de un montón de cosas. Y entre esos grupos armados aparecen algunos grupos pequeños que se habían quedado en las ciudades. Tenemos en Barranquilla el caso de los mellizos Mejía Múnera, en Santa Marta grupos que habían estado ahí y que continuaron. Y tenemos estos grupos que fueron muy exitosos no solamente en quedarse en su zona de influencia, sino que se expandieron. Entonces el EGC es uno de estos casos en los que empieza siendo un asunto que parece ser del Urabá y en principio, por ejemplo, el gobierno colombiano los denominó el clan Urabá, ¿no? Como están ahí en el Urabá. Y los urabeños. Los urabeños, exactamente. Después los úsuga. Los úsuga, claro. Pero el uso del urabeño no es fortuito, ¿no? Era un asunto regional que luego se fue escalando hasta ser un asunto que ahora es de carácter nacional. Pero es muy interesante ver que el proceso de politización no sucede automáticamente, ¿no? Si uno mira en el 2006, uno no va a encontrar el uso del autodefensa gaitanistas de Colombia, sino que uno lo encuentra hacia finales del 2008, principios del 2009, que es cuando publican su primer estatuto. Y eso coincide con la llegada a la cúpula de ex guerrilleros del EPL que habían sido paramilitares posteriormente. Efectivamente, y creo que hay un punto importante, es que la politización es costosa. La politización no sucede porque sí. Uno necesita cierto conocimiento, ¿cierto? Porque sí, pasó por ejemplo con los rastrojos, que decían que ellos eran también un grupo político, pero ellos se decían que eran contrainsurgentes, pero su logo tenía a la cara del Che Guevara. Entonces, si tú te politizas de esa forma, nadie te cree, ¿no? La gente te va a decir, bueno, pero tampoco, ¿no? No nos metas el dedo en la boca, ¿no? Entonces, sabemos que no eres un contrainsurgente, sabemos que estás haciendo otra cosa. Aquí el EGC sí logró tener un proceso de politización, yo considero, más exitoso porque había un montón de conocimiento involucrado. Y uno lo puede observar en la forma en que el estatuto fue cambiando. Hubo un estatuto en el 2009, 3 años después lo cambian y luego aparece un nuevo estatuto recientemente. Y cada estatuto, por ejemplo, se han ido deshaciendo de las cosas de las AUC. Entonces, en el primer estatuto ya no decían que eran contrainsurgentes, ya no decían que las guerrillas eran su enemigo, sino que fueron moldeando el discurso para decir, no, nuestra zona de influencia y los grupos armados. Entonces ahí entra desde el ELN y la FARC hasta, me imagino yo, los rastrojos o los paisas, ¿no? Reynel, ¿tú crees que el hecho de, porque claro, tienes una organización criminal que avanza en su trasegar ilegal, pero también hay un país en el cual están ocurriendo cosas, ¿no? Entonces, tú hablas del 2008 como un punto de quiebre, llega esta nueva cúpula, pero también eso coincide con el proceso de extradición de una parte de los comandantes de las antiguas AUC. ¿Tú crees que eso haya incidido en que estos grupos renuncien a ese carácter contrainsurgente o paramilitar, teniendo en cuenta que es mal negocio a la hora de hablar con el gobierno desde la orilla paramilitar porque no te reconocen carácter político? Totalmente. Y fíjese que si hablamos como cada nación tiene un mito fundacional, ¿no? Yo creo que el mito fundacional del EGC es la traición del gobierno colombiano, o lo que ellos llaman la traición del gobierno colombiano frente a la negociación, ¿no? Porque, claro, ellos les prometen que no habrá extradición y bueno, un montón de cosas que no sabemos porque fue un acuerdo bien oscuro, en oscuro en el sentido de que no lo vimos, no lo fue leímos. Público. Exactamente. Y ellos, el mito fundacional del EGC es, el gobierno no solo abandonó estas comunidades, sino que también cuando negociamos con él, abandonó nuestro acuerdo, ¿no? Y entonces por eso yo sí creo que y claro, hoy en día creo que ningún grupo armado se presenta a sí mismo como aliado del gobierno. También es cierto que es de ambas partes, ¿no? Como el grupo armado lo ve como un mal negocio porque si eres paramilitar no te reconocemos como político y entonces el acuerdo de paz se vuelve un asunto más complejo. Y del lado del gobierno creo que también hay ciertos aprendizajes sobre lo que implica apoyar a ciertos grupos armados que luego se salen de tu control y terminan controlando el 30% del Congreso, ¿no? Entonces creo que de ambos lados se vuelve como más problemática la estructuración de un grupo, de un ejército paramilitar como lo fueron las AUC, y por eso tenemos a estos grupos que a veces actúan de una forma medio contrainsurgente, a veces se alían con el Estado, pero en otros lados están peleando. Entonces creo que hay unas relaciones más complejas cada vez más porque creo que estamos en un mundo diferente. Entonces sí, no es solo la decisión del grupo armado, pero sí creo que hoy en día no es buen negocio adoptar una posición proestatal. Reynel, en ese sentido, una discusión que hemos tenido
por fuera de micrófonos en otras oportunidades, digamos, siempre cuando se hace el análisis de estas dinámicas violentas en Colombia, ¿no? Nos quedamos viendo como la parte superior de la discusión en cuanto a las organizaciones que tienen carácter o trayectoria o presencia nacional, ¿no? Pero también hay otras organizaciones criminales que están mucho más territorializadas en el sentido de que operan en entes territoriales particulares que quizás no tienen vocaciones expansivas. Y vamos a poner un ejemplo de lo que pasa en la Sierra Nevada, ¿no? ¿Tú crees que en esas organizaciones pequeñas, digamos que no tienen esta pretensión revolucionaria o contrarrevolucionaria, también hay procesos de politización? Totalmente. Y creo que son unos procesos de politización en los que habría más oportunidades de conversaciones, porque son, llamémoslas instituciones ilegales y armadas, pero instituciones que han existido y que han organizado el territorio por décadas, ¿no? Entonces tenemos el caso de lo que hoy son las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, que antes fueron un montón de cosas, los Pachenca, la Oficina Caribe, los Chamizos, Bloque Resistencia Tairona, es decir, son la misma cosa renombrándose una y otra vez. Y si uno quisiera hacer el análisis, en cada renombre hay también un statement político, ¿no? Cuando eras AUC, el statement es claramente contrainsurgente. Ahora que eres Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, no hay insurgencia en la Sierra Nevada, así que la excusa es más como proteger a las comunidades de los externos, ¿no? Que en este caso termina siendo el EGC, que uno diría que son, si ambos los consideramos paramilitares, los dos serían aliados naturales, pero son enemigos a muerte. Lo cual suma el argumento de que esto no es tan sencillo como decir, no, es que aquí hay paramilitares, aquí hay guerrilleros, los guerrilleros se gustan entre sí, los paramilitares se odian y se gustan entre sí y estos dos se odian. EGC ha tenido alianzas con FARC, bueno, pero mi punto es que estos grupos pequeños para mí son la clave de la violencia en Colombia, porque uno puede desmovilizar el grupo armado que le dio nombre al bloque regional, como pasó con las AUC, pero si no desmoviliza la institución armada que ha estructurado ese territorio por décadas, probablemente se van a reciclar. La Sierra Nevada es un gran ejemplo, pero hay otros casos como los Caparros que han trabajado con todo el mundo, desde carteles de narcotráfico, pasando por AUC, pasando por EGC, y terminaron siendo ahora un grupo solo, por decirlo así. Trabajan ellos, o sea, se retiraron, una disidencia del EGC. Entonces, este es otro caso en el que uno ve que si no desmovilizamos a esto y entendemos estas lógicas muy locales, probablemente nunca vamos a obtener la paz de la que hablamos. Bueno, en este sentido, Reiner, al principio de la conversación, tú decías, bueno, claro, parte de la politización demanda unas evidencias, ¿no? El uso de unos símbolos, entonces uniformes, brazaletes, banderas, himnos, escudos, pero esa es la única forma de politización que tiene un grupo criminal. ¿O cuáles serían las otras dimensiones de la politización de estas organizaciones ilegales? Claro, no, yo creo que lo que mencioné al principio es politización en el discurso, en la forma en la que uno quiere presentarse, o si uno quiere, en la identidad. La forma en que uno se presenta, como grupo armado, se presenta frente al Estado y se presenta frente a los civiles. Ese es un tipo de politización. Y quizá esta es la politización en la que hay todavía más reticencia en aceptar, porque nos parece muy raro que, ¿cómo así que un grupo criminal ahora adopta un discurso? Pero, en lo que ahora, y aquí reitero algo que yo dije, un grupo armado nunca puede ser apolítico. En principio porque lo primero que hace un grupo criminal es adoptar violencia. Y se supone que el monopolio de la violencia lo tiene el Estado. Así que, de entrada, el hecho de que alguien ejerza violencia es un acto político porque está retando el monopolio del Estado. En la forma más básica, digamos una pandilla de barrio que extorsiona. Ahí hay violencia, ¿no? Estás cobrando un impuesto. La extorsión, si uno la imagina como un impuesto... la analogía que hace Charles Tilly del Estado es un grupo criminal que legitimamos. Es algo similar acá, ¿no? El grupo armado siempre va a ejercer cierta política al retar ese monopolio. Pero si todavía uno dice, bueno, pero eso es muy básico, podemos ir a casos mucho más complejos, como hay grupos criminales que están gobernando civiles, ¿no? Y esto tampoco lo decimos nosotros, tampoco es algo exclusivo de Colombia. Pasa en Brasil, pasa en México, pasa en Haití, pasa en República Dominicana, pasa en todo Centroamérica. Creo que cada país de América Latina, incluso en países que uno piensa que no pasa, como en Uruguay, hay algunos autores diciendo aquí también hay gobierno criminal. ¿Y qué es gobierno criminal? Es la posibilidad de que tú a los civiles en donde estás les digas algo tan sencillo como a qué hora se tienen que acostar. Hay confinamiento desde las 9,
por diversas razones, o no pueden hacer ruido a estas horas, y si alguien hace ruido lo castigan, o puedes vender ciertos productos y no puedes vender otros. Esas son prerrogativas que usualmente le competen al Estado, o que uno presumiría que le competen al Estado y que las está ejerciendo un grupo criminal, y eso es política, ¿no? Entonces, para empezar con el acto más básico de cómo ejercer violencia, eso es política. Y si uno quiere irse todavía más complejo, los grupos armados y grupos criminales participan en elecciones, ¿no? Entonces, Guillermo Trejo y Sandra Ley tienen un libro en el que muestran cómo los grupos criminales en México han luchado y asesinado políticos para tener cierto acceso a rentas ilegales o a control o a corrupción. Pero Juan Albarracín en Brasil también ha mostrado cómo funciona esto. Jesse Trudeau, Benjamin Lessing en Brasil, en Haití, Mark Schubert también muestra que los grupos criminales, de hecho, en Haití, que son pandillas, nacen apoyados por un político, ¿no? Es un político el que los financia y les dice, ustedes son mis brazos armados, porque si algún enemigo político me está aturdiendo, entonces los uso a ustedes para defenderlo. Los colectivos venezolanos, lo que mencioné de Nicaragua, las alianzas que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador con grupos criminales, pero antes otros políticos también, en Guatemala. Es decir, lo que hay son ejemplos para mostrar que los grupos armados están interesados en participar en elecciones, incluso cuando no tienen un discurso. Así que pensar que los grupos criminales son solo mafias sin política, cuando tenemos todo este rango de evidencia, es simplemente ignorar 30 años de literatura. O sea, claro, entonces tendríamos como varios niveles, ¿no? Uno es el discursivo simbólico. Hay otro que podría denominarse como el de la regulación de la vida social, ¿no? Económica y política de los habitantes de un territorio que controle la organización, que como tú bien lo dijiste, puede ir desde cosas básicas como horarios para hacer fiestas, para dormir, hasta qué cosas se pueden vender y qué cosas no se pueden vender. Y estaría de la participación ya directamente en dinámicas político-electorales. Claro, que creo yo es uno de los más difíciles de identificar, porque claramente muchos de estos grupos no van por la vida diciendo estos son nuestros candidatos, sino que es un asunto más complejo en el que financian, asesinan o impiden hacer campaña. Es como más difícil de identificar, pero sin duda es el más político de todos. Bueno, Reiner, muchas gracias por estas aclaraciones. Digamos, un debate que creo yo y una discusión que hay que dar, hay que seguir dando, no hay que tener miedo a hablar de estos temas. Como tú bien lo has señalado, no es un tabú y es necesario entenderlos para saber cómo está funcionando la violencia hoy en el país. Creo yo que en la medida en que nos neguemos a abordar estas discusiones, nuestras políticas públicas van a ser ineficientes, ¿no? La reacción institucional se va a ir en el vacío porque se está haciendo sobre una lectura errada de lo que está pasando hoy, no solo en zonas rurales, sino también en espacios urbanos, y precisamente ese será uno de los temas que abordemos en el próximo programa. Muchas gracias, Reiner, por haber participado hoy. No, a usted por la invitación. Agradecemos nuevamente la sintonía de todos y todas y los invitamos a seguir en el 103.1 Uninorte FM Estéreo. Este fue un episodio más de Todos Cuentan, un espacio creado por la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Uninorte, conducido por los profesores Luis Trejos y Ángel Tuirán. Las opiniones y los puntos de vista expresados en este espacio son exclusivos de las y los realizadores y entrevistados. No comprometen la posición de la Universidad del Norte.